vez. Cada vez más deforme el aplauso. Un pelito por acá. Acá. Listo. Espectacular. Es difícil aplaudir. Yo no soy buena Sí, aplaudiendo. No. Siento que nunca le engancho bien. O sea, tengo un ideal de aplauso al que nunca llego, que es como que mis dos palmas hagan un chasquido hueco y sonoro, qué sé yo. Y después llega un momento que le empezás a dar con todo. Como ese momento en el que estás en el teatro o en algún lugar donde la gente aplaude mucho, entonces ya empezás a probar como diferentes formas. Total, es como que estás cubierto. Nadie va a Sí, juzgar tu aplauso sí, ahí no. y podés aplaudir, tipo, ir probando y decir, ¿Viste que dicen que los argentinos aplaudimos por todo? Yo no ¿en me había dado serio? cuenta nunca, ¿Cómo? hasta hace unos años. Son esas cosas como una vez le preguntaron a un extranjero algo muy característico de Argentina y él decía, todos miran Alf. El Chavo y Alf. Es verdad, aparte Alf lo referenciamos. Alf es todo muy el importante y tipo en Estados Unidos nadie se acuerda, era como una cosa Sí, más. como, no, pasó. Es verdad, no lo había puesto. Y acá como no que lo había Alf pensado, era, o por lo menos fue durante que quizás eso ya está pasando, quizás con los niños que ya de 30 años que nacieron en el 2010. Viste, ahora hay cada vez gente más grande que nació tipo, pero vos no puedes tener 30 años. ¿Y cuándo naciste? Sí. 2005. No tiene sentido. Bueno, lo de aplaudir lo dicen por los shows, como que ante cualquier cosa aplaudimos en cualquier show. Y después, si te pones a pensar, claro, aplaudimos cuando se pierde un nene, aplaudimos ante cualquier cosa. Es que es una solución muy barata. Sí, y muy efectiva. Es muy efectiva. Es un recurso low tech. Aunque no nos salga bien. Y pensando eso, que esto tiene que ver con lo que vamos a hablar después, el tema de la campaña anti-argentina en este mundial que pasó recién, viste que se hablaba, había mucho chiste con respecto a cuán como corporativos, Goliat, establishment somos ahora y que en realidad cómo va a ser que estamos acá con los subtes topigiados. Hace no sé cuánto y vamos a estar pagándole a la FIFA una copa y demás. ¿Qué viste vos atrás de eso? Yo o sea... Yo creo que hay como un... A mí me da la impresión de que todos nos manejamos respecto de países que no conocemos con estereotipos y prejuicios. Y nosotros tenemos muchos prejuicios acerca de cómo es la gente del mundo. Y quizás uno de los prejuicios y estereotipos más extendidos de Argentina es que somos todos nazis. Sí, pero irónicamente en este mundial fuimos nazis y sionistas. Al mismo tiempo. Porque Mia Khalifa nos odiaba por sionistas y un montón. Porque bueno, también hubo, no sé, uno con camiseta argentina en el partido contra Egipto que le mostró la bandera de Israel. O sea... Es que ahí se conjugan muchas cosas. Se conjuga cuál es el lugar que ocupa Argentina en la mente de Estados Unidos. Además que Estados Unidos es anfitrión del Mundial. Entonces todo el público de Estados Unidos está como muy amplificado. Y en paralelo se forma... Hay algo que el mundo todavía no termina de entender y de aceptar, que es la capacidad que tenemos los argentinos de generar enemigos nuevos todo el tiempo. Sí. Cuando estamos en competencias deportivas. Lo escuchaba el otro día a Paul Pogba, un jugador de fútbol, que decía, adentro de la cancha son insoportables y algo que yo no entiendo es cómo después que termina el partido vienen y me abrazan y tipo está todo bien. ¿Entendés? Y pero ¿qué es lo que pasa en un partido entre amigos? Exacto. Que se rompió uno la nariz porque el otro le pegó un codazo. Y después, pero después boludo, van y comen asado. Eso es como que nunca lo terminan de entender. Y me parece que lo que sucede a nivel redes sociales es que eso está ampliado. Esa cosa de vale todo contra nuestros rivales, que uno lo hace, yo lo hago todo el tiempo mientras estamos en el Mundial, tipo, bueno, buscar la forma más jodida de ofender, y ahí se mezclan muchas cosas. No es que Argentina no es racista. Tipo, sí, en Argentina existe el racismo, obvio. Tipo, si no, la policía no mataría. Pero me acuerdo el tuit de. Un tuit, perdón, no me acuerdo quién fue, si fue alguien conocido o no, pero que decía que lo que muchas veces parece racismo extra o discriminación extra tiene que ver con la forma argentina de insultar, que es que siempre vamos a buscar eso que es lo que más te, claro, lo que más te molesta. Y cuanto más te moleste, más te lo vamos a decir. Pero después no es que después uno lo piense. No, totalmente. Sobre eso, seguramente, digo, internamente Argentina, si vos decís, sí, esto es también lo que le diga, bueno, no me acuerdo, creo que fue Rodrigo Baraglia, un amigo que sigo en Twitter, un mutual de Twitter de hace mucho tiempo, que dice, el único que tiene que discutir cómo es el racismo en Argentina somos los propios argentinos. Sí, obvio. No es una discusión que desde afuera nos pueden venir a señalar y decir cómo ustedes tienen que aplicar, porque lo que se nota claramente que está pasando es que
ese concepto yanqui de racismo, sociedad segregada y qué sé yo, quieren replicar exactamente lo mismo como si hubiera pasado en Argentina. Y en Argentina el racismo más fuerte fue hacia los pueblos originarios, digamos, ¿no? Es esa la configuración. Si bueno, a mí me mataba el lugar en el que quedaba también el progresismo de Estados Unidos en este mundial. Porque había una nota creo que era un medio tipo de Atlantic, que es un medio... Sí, es un house organ. Progresista, todo intelectualoide y demás. Que un periodista decía que que Argentina ya no era lo que era antes, que la amaba la selección, porque Maradona era rebelde, iba en contra del establishment, y que ahora éramos el establishment, la selección y Goliat y no sé qué y no sé cuánto. Eso es todo. Esa es la típica mezcla yankee donde intentan, con un argumento moral y de base moralista, desprestigiarte porque ganaste y ellos pierden. O sea, hay una cosa muy... Digo, lo que hoy por hoy yo entiendo que es intolerable de Argentina es que sea tan buena selección de fútbol. O sea, es eso, lo que le rompe las pelotas a todo el mundo. Fíjate que cuando Argentina perdía, nos quedábamos afuera y qué sé yo, no había tanto ruido. Como ganás hace 4 o 5 años todo lo que jugás. Y eso te da un lugar especial, te da un foco especial. Es como, Argentina está en el ojo de la tormenta. Entonces se empieza a armar todos esos dispositivos que ya existen. O sea, no es que se ponen en marcha porque está en Argentina. Ahora los argentinos nos damos cuenta que esto sucede con todo. Claro. Como te acusan a vos de racista, acusan de terrorista, qué sé yo, un subcontinente entero. Digo, la maquinaria esa que funciona por los dos lados, funciona tanto por derecha y por izquierda, de tratar de imponer una norma cultural sobre determinado país, ahora nos toca a nosotros porque estamos en el foco de la atención. Y además porque nos hemos ganado una... les da bronca que Argentina gane. Sí, que sean cancheros. Les da bronca que ganemos y que estemos orgullosos de lo que somos. Les da bronca, les da bronca. Y esa bronca la tramitan y le buscan, digamos, de un lado o del otro, todas las formas posibles. Digo, hace poco leía tweets de gente de izquierda y marxista de Inglaterra donde dicen que no hay colonialismo en las Malvinas. Entonces, boludo, metete el manifiesto comunista en el orto y tirate del puente de Londres. No vamos a hablar de eso hoy, o sí, tal vez, ¿no? Porque esto es, en mi humilde opinión, un espacio en el que vamos a hacernos una pregunta por capítulo, ponele, vamos a agarrar términos que tienen que ver de alguna manera con la realidad en la que vivimos y vamos a debatir, vamos a tirar postres. Un poco, y más. Un poco. Mi nombre es Juan Rocco. Y yo soy Fiorella Sargenti. La pregunta, hoy es una pregunta. Hoy es el planteo, viene con una pregunta, a veces va a ser con directamente un statement o, o un concepto. Hoy es ¿quién maneja el mundo? Y de alguna forma tiene que ver con esto, ¿no? Como que hablábamos recién. ¿Quién tiene los hilos del títere gigante, del teatro de títeres que es el mundo? Algo que aparece todo el tiempo ahora en cualquier conversación. Sí. Generalmente hay dos grupos sospechados históricamente. Los judíos y los masones, ¿no? Sí. Esos son como los dos sospechosos de siempre detrás de la gran conspiración. De hecho, hay algo muy gracioso, no sé si lo hiciste, pero en Google pones quién es el dueño de Argentina y aparece Eduardo Elstein. Sí. Ok, claro. Pero te lo tira a Google, ¿viste? Como, quizás te digo hasta es marketing personal. Claro. La idea de quién maneja el mundo tiene que ver con esto, con quién está detrás de los gobiernos, las elecciones, la economía, las guerras, los mercados y demás, y pensar que es como una sola cosa o grupo, ¿no? La que de forma articulada decide todo esto. Y ahí aparecen, han aparecido sobre todo los masones y judíos, son los que más se repiten. Exactamente. Los Illuminati, con el concepto, ahora vamos a hablar de cada uno de los grupos y demás, familias norteamericanas, apellidos, ¿no? Rockefeller, ¿cómo se llaman los otros? Rothschild, ahora sería Soros, la CIA, el Vaticano, ahora ya está también medio más tranquilo. Los jesuitas, hubo una época que los jesuitas eran uno de los grandes sospechosos también de la conspiración. Es verdad, el Foro Económico Mundial. Sí, el Club de Bilderberg, Bohemian Grove, BlackRock, Bill Gates, China.
China, bueno, ahora hay un poco, sí. Y hay China. un poco del Partido Comunista Chino. Hay algo entre TikTok, Todavía, hay como y con TikTok hay un poquito ahí. Sí, es verdad. Sí, es verdad, sí, es verdad. sí. Lo primero creo que tenemos que hacer es definir qué es manejar el mundo. Bueno, un poco lo decías vos, Fío. Yo creo que acá se divide, es un parteaguas. Y esto tiene que ver con cómo cada uno entiende la realidad. La idea de manejar el mundo sería todos los acontecimientos políticos, sociales que vemos que suceden en el mundo son parte de un gran teatro y una orquestación que están hechos básicamente como para engañar y mantener estupidizadas a la realidad, a la población, digamos, a la gente, a nosotros, al ganado, a los goys, Sí. al goy cattle, Sí. ¿no? Como palabras que surgen en internet. Y que detrás de todo eso, en realidad, hay un grupo que saca básicamente rédito económico, pero también manejo político. Digamos, esa es digamos, la arquitectura básica de cualquiera o de cualquier conspiración o de la gran conspiración. Y ahí para mí siempre se enfrentan dos formas de pensar, que es: el mundo es caótico y desordenado y la realidad siempre termina siendo más lumpen de lo que uno cree. O sea, la realidad es básicamente lo que uno ve, lo que uno conoce y una sucesión de elementos aleatorios que generan lo que uno conoce como la realidad, o esta idea de que hay un gran arquitecto y en definitiva aunque parezca caótico, hay un mundo que de alguna manera, aunque sea para el mal, está ordenado. Hay como una razón por la cual pasan las exactamente, cosas. hay una racionalidad final en la cual todo está conectado. Yo creo que son dos formas de lidiar con un hecho muy simple, pero muy difícil también muchas veces de conceptualizar, que es que nosotros, las personas comunes, tenemos muy poco acceso, en definitiva, a los lugares donde se deciden o se toman decisiones que pueden marcar tu vida, digamos, ¿no? Acontecimientos políticos, formas de esto, la economía, digo, de lo que vos trabajás de algo o intentás sobrevivir en un mundo en el cual tenés que laburar toda tu vida para vivir y nunca, o posiblemente muy poca sea la gente la que puede tomar una decisión respecto de hacia dónde va la economía mundial o planetaria. A mí algo que me obsesiona... A vos te tocó esto y bancátela. Sí. Entonces uno empieza a generar como situaciones que de alguna manera, o escenarios mentales en los cuales vos tenés que compensar el hecho de que algo tan definitivo como tu laburo o lo que sea, o ir a la guerra. Bueno, lo que un sea. ejemplo más claro, algo que me obsesiona es, y esto es muy difícil de decir en nuestro país, y yo no tengo nada en contra de aguante el queso, aguante la leche, todo, pero es el tema de por qué y cuándo se instala que tenemos que comer algo, que si algo nos hace bien, y qué hay detrás. Y entonces me obsesioné con el tema de los productos lácteos. Como, ok, si hay tantos intolerantes a la lactosa, ¿viste? Como fue como, ¿en qué momento de la humanidad alguien agarró y hay empezó? que tomar leche todos los días. Exacto, porque tuvieron que pasar por un montón de tiempo en el que estaban cagando como locos, como en Estados Unidos ahora que tienen esas lechugas con diarrea. Y después, ¿qué pasó? Que empezó a crecer tanto la industria del queso, por ejemplo, que en continente, por lo menos en Europa y en América, todo toca el queso, o sea, todo tiene queso. Todo es queso. Y claro, más allá, yo uso los lácteos porque particularmente me obsesionaron, pero esto cuenta para otras cosas también. Y ahí ves que siempre hubo intereses detrás que tenían que ver con el desarrollo económico de un país. Entonces, para que explotar más y llevar la gente a vivir estoy como dando un ejemplo muy por arriba, sí, ¿no? Para darle trabajo a gente en el campo y demás y qué sé yo. Y entonces empiezan a aparecer estudios que favorecen esto y esos estudios están bancados detrás por un interés. Y todo así. Y no estoy diciendo que no necesitemos lácteos, estoy diciendo que la idea súper mega instalada de que cuando éramos chicos, por ejemplo, que tenías que tomarte un vaso de leche por día o si no te... Porque era sano. Sí, si no te quebrabas. No tenés calcio. Era tipo, vas a ser deforme, toma leche. Claro. Sí. Hay un montón de decisiones que se tomaron detrás que no las tomó tu vieja ni tu viejo que te estaba dando ese... No, 100%. ¿No? Es como... y eso también...
un poco creo que la idea misma de que hay conspiraciones también de alguna manera es como cómo llega o cómo las personas comunes y corrientes logran interpretar que hay intereses que van muchísimo más allá de su capacidad de acción. Sí, y hay algo que vos decías, la diferencia entre una conspiración y, o sea, una conspiración random y una teoría total de conspiración, claro, que es que una conspiración es más un montón de conspiraciones que se sospechaban, terminaron comprobándose, que es gente sin transparencia, de forma opaca, como se dice ahora, se junta para determinado fin. Sí, obvio, hacer lo que decís vos, Fío, hacer lobby, que puede ser desde tomar leche a el lobby del petróleo. Los lobbies existen. El pistacho, el año pasado, el pistacho, que era como... los lobbies existen, los grupos de interés existen. Lo que hablábamos recién, hay una campaña ante Argentina, la idea de que hay un grupo de gente que se reúne e intenta modificar la opinión acerca de que una población tiene sobre otra o sobre un grupo de gente más, todo eso existe todo el tiempo y sucede todo el tiempo. Muchas veces se le da la cuestión conspirativa también por el hecho de que uno de la mayor cantidad de cosas que suceden en el mundo es espectador. Después cuando vos estás del otro lado del mostrador, pasa mucho con los medios, ¿no? Vos cuando no conocés uno, porque nos toca estar de este lado, cuando vos no conocés los medios, vos tenés tú una imagen acerca, no, porque los medios y esto, y porque... Después cuando empezás a trabajar, tenés como una imagen más realista, te das cuenta que es todo mucho más lumpen de lo que parece. Sin embargo, obviamente, existen un montón de las cosas que se creen que existen. No está todo orquestado. Sin embargo, hay intereses, hay pujas, pasa esto, pasa lo otro, hay empresarios, hay que pingue pam. El tema con la conspiración es que es un pensamiento tan cómodo en algún punto o que cierra tan bien que inevitablemente... esto es algo que yo he visto a lo largo de los años con amigos, con personas que conozco, qué sé yo. Gente que empieza muy levemente a sospechar de algo, termina en una teoría general de la conspiración 5 o 6 años después. Que ella es mucho, claro. Que se fue completamente al fondo del rabbit hole y no puede salir y ya empieza a interpretar las pelotudeces más grandes, tipo, llegó tarde el bondi y es tipo, no, porque son los Illuminati que no quieren que yo llegue. Ahí ya es como que construís una especie de cosmovisión con un montón de planes que tiene determinado un solo grupo, tiene un montón de planes que va ejecutando con un único fin. O sea, eso sería, que es un poco lo que pasa ahora con casi todo, como decías vos. O sea, sí, se van juntando las piezas y como... Se van juntando, exactamente. Es como que se van encajando. Perdón, y lo que tiene esto de también una teoría total es que siempre confirma la hipótesis. Claro. A diferencia de la otra, que si yo pongo una premisa y determinada y un ejecutor, ahí ya se puede contrastar a ver si es real o no. Ahora, en cambio, en esto, que tiene como todos estos elementos, la hipótesis siempre va a ser confirmada. Yo en el momento que, digamos, como que me di cuenta de cuál es el alcance de esto, fue una vez que me crucé, obviamente, un super meme. Es una imagen que es tipo un iceberg, pero no es un iceberg. Debe pesar algo así como, no pesar, pero debe tener tipo 3.600 píxeles por 4.000. Y es como una gran plantilla de absolutamente todas las conspiraciones. Y está todo adentro. Y es tipo, los masones, los judíos, el Vaticano, Hitler, los Rothschild, todos trabajan exactamente para el mismo grupo. Claro. O sea, no es que hay grupos rivales o tendencias históricas. No. Es todo parte del mismo grupo. Que ahí que es de alguna manera, creo yo, como esta idea, como que hay unos antiguos Illuminatis, ¿no? Generalmente se suelen asociar con la religión de Canaán, ¿no? Como sacrificios humanos, Moloch, como algo muy antiguo que permanece a lo largo de la historia y va moviendo los hilos para que, la gente esté completamente dominada bajo su yugo y nunca acceda a la verdad y demás, ¿no? Como ese es un poco siempre la idea, y también es una visión, digamos, últimamente se empezó a hablar de conspiranoia porque es esa, es la visión, hay una visión cada vez más paranoide acerca del mundo, ¿no? Y acerca de cómo funcionan las cosas. Sí, es como que ahora se niega los procesos históricos, ¿no? Lo que antes quizás en el colegio te enseñaban cómo pasó esto y se llegó a esto. Ahora, si hay un hecho histórico clave, algo, un hito, un acontecimiento que cambia... alguien que eligió... Exacto, es alguien que eligió que eso sucediera. Que quizás
fueron muchos grupos a los que eso les beneficiaba y terminaron ayudando a que sucediera. Pero por eso es un proceso en general, no como tipo alguien que dijo, hoy quiero que hoy no sé, la FIFA va a estar a favor de Argentina. Fin. Levanta el teléfono, el amo del mundo llama y dice, bueno, hoy bancan a Argentina. Los Illuminati aparecen muchísimo, como decías vos, y creo que en general ya ni siquiera tenemos idea de quiénes fueron. O sea, ahora se le dice Illuminati a Beyoncé y, no sé, Seinfeld. Es como cualquiera pertenece a los Illuminati. Que hay un video también, este fue una cosa bien pandemia, ya me olvidé hasta el nombre del chabón. Creo que era un mira lo que es esto, era un músico que era ex participante de Gran Hermano Australia, una cosa así. Bien, buen currículum. Y el chabón cuenta que supuestamente que había estado metido en la masonería y qué sé yo, y que se va y empieza justamente a decir, bueno, Seinfeld es masón, qué sé yo, y empieza a mostrar la simbología que es el ojo tapado. Claro, sí, que el ojo moretoneado. El ojo tapado, y empiezan a poner fotos de absolutamente todos los artistas con el ojo tapado. Porque claro, siempre va a haber una foto de las 100.000 millones de fotos que se sacan. El ojo tapado y después, obviamente, la mano como adentro de la chaqueta, tipo a lo Napoleón, que es como gesto. Y después hay un saludo que es muy raro, que es como... te dan la mano, pero... bueno, es que hay un saludo masón que es como la un profesor mano arriba. Masón que nos lo contó, nos lo dijo. Entonces empieza a subir fotos y es Angela Merkel, Jerry Seinfeld, Beyoncé. Es como, ¿qué? Tienen que ver. Pero los Illuminati en realidad nacieron en Baviera. Ahí va. En 1776. Y la idea era un poco, en realidad, para traerlo a palabras tilingas de ahora, era como... ¿Cómo se dice? Networking. O sea, era un poco networking, inspirados por la Ilustración, el racionalismo, la crítica a la autoridad monárquica y religiosa. Era juntar un montón de gente que podía no pensar lo mismo en cuanto a política, podía no ser de la misma religión, pero se juntaban para discutir temas y cuestiones. Hacer lobby. Es la época de las logias. Yo me puse a investigar sobre los masones y también la masonería inglesa, que es la más fuerte, la francmasonería, o los hermanos libres, asociados, no sé cómo, tiene ahí 200 millones de nombres. También hay como un hito, en 1717 se organiza como la primera gran logia unificada, que básicamente eran 5 grupos que se reunían en pubs, en pubs, muy inglés todo, y se juntan y arman como su gran grupo y lo empiezan a organizar. Y exactamente lo mismo, es la época de la Ilustración, es la época de las ideas republicanas y qué sé yo, y a partir de ahí empiezan un lobby político que de alguna manera decanta en las revoluciones democráticas en América, en Europa, movimientos antimonárquicos, o sea, pasan cosas, no es que no pasó nada. Sí, claro, es como... los Illuminati los metieron, creo, hasta en la Revolución Francesa, en todo. Y ahora igual son una versión muy degradada. Y los masones, como decías vos, a mí lo que siempre me flashea, que me olvido, es que, claro, masón es mason en inglés, que es albañil. Sí, claro. Porque originalmente era el gremio de los constructores de catedrales. Claro. Que se pasaban laburo, básicamente, entonces decían, che, pará. Y cuando la construcción de catedrales dejó de ser una industria, se pasaron a la creación de ideas y exportación de ideas subversivas, básicamente. Claro. Bueno, hay muchos, tengo acá la lista, un montón de nuestros próceres pertenecían a las logias, muchas de las logias incluso hay muchas logias que no eran necesariamente o estrictamente masónicas, pero tenían una idea de, sociedad secreta para organizar revoluciones. Sí. Había mucho en universidades también. Sí, Francisco de Miranda, San Martín. San Martín estuvo en Londres, entró en contacto, incluso llegó a estar en contacto con algunos de los generales que habían organizado la invasión al Río de la Plata, que estaban allá y estaban tirando muchísima muchísima cuerda para que continúen las revoluciones en contra de España, ¿no? Aprovechando el vacío de poder entre los Borbones, las guerras napoleónicas y demás. Hecho siempre muy controvertido, porque históricamente en Argentina el nacionalismo siempre fue como el nacionalismo católico, muy San Martín, Rosas, Perón, siempre fue línea muy en contra de la masonería. Entonces, hecho muy controvertido de que San Martín fuera o participara de alguna manera en logias de corte
masónico. Además, no tienen como un orden jerárquico mundial, ¿o no? No, son medio, claro, son medio como logias que están... Esa es la otra gran pregunta también, ¿viste? Es como... Bueno, pero si es una sociedad secreta, no está la sociedad secreta adentro de la... Claro. ¿Cómo sabemos que adentro de la sociedad secreta no hay otra? Sí, porque esta no es tan secreta, entonces... Y no es una mamushka, claro. Como tienen el sistema este de escalas, ¿viste? Que tenés... lo top es masón grado 33. Sí, claro. Es como... Claro. Está, ahí ganaste el juego, sacaste todos los achievements, lo platinaste. Lo platinaste. Platinaste sí. Y ahí por ahí te llaman, no sabes si ahí te llaman los Illuminati. Sí. Y los dos comparten el tema del ojo, como decías vos, ¿no? Sí, el ojo tapado. El ojo con el arquitecto. El triangulito, el ojo de la providencia. Pues obviamente un montón también, George Washington, digamos. Sí, George Washington Benjamin Franklin, un montón de los también revolucionarios norteamericanos, como los padres fundadores de Estados Unidos, eran recontra masones, por eso hay tanta simbología masónica en todo Estados Unidos. En todo Estados Unidos, el billete de $1. Sí. Novo Ordum y toda la cuestión, o sea... Sí. Bueno, sí, hay sí. mucho. Sí, básicamente era como una especie de red de personas que creían compartir más o menos un código racional y social. Sí, muy anti-eclesiástico, porque calculo que en esa época todavía, obviamente, las monarquías seguían de alguna manera apoyándose en el poder de la iglesia. Entonces, históricamente ha habido enfrentamiento a muerte. Claro, la iglesia católica como que los condenó a los masones como en el 1700. Sí. 40. Ahí. Entonces, de hecho, me puse a ver, en qué anda la cuestión masónica. Sí. Y actualmente la iglesia, para la iglesia católica, si vos sos masón, estás en situación de pecado grave. ¿Ah, sí? No podés comulgar. Entonces tenés que... Mirá. Exactamente, dice, no podés tener lealtades partidas. No podés pertenecer a los masones y pertenecer a la iglesia. Claro. Y además no comparten su visión, digamos, ilustrada y del mundo, ¿viste? Porque tiene una cosa medio... tiene una parte que en general no la publicita mucho, pero hablan del gran arquitecto. Tiene como una cosa medio teísta, medio escondida en los masones, ¿viste? Como que creen que hay un gran arquitecto, que el mundo y qué sé yo. Y son un poco el modelo en el que en las ficciones arman las sociedades secretas, ¿no? Pienso en la última película de Paul Thomas Anderson, con los que están los padres del Papá Noel de Navidad, no me acuerdo. De Navidad, una batalla tras otra. Sí, hay una serie y novela de HBO, Lovecraft Country, que también tiene como un grupo, que tiene los mismos, tiene como las logias, o sea, siempre están como medio... La de... Killers of the Flower Moon de Scorsese. Bueno, ahí ya están full. Ahí directamente aparecen los masones y aparecen señalados como enemigos, ¿no? Aparte, Scorsese tiene esta cosa muy faretiano de mostrarte, te muestra la logia masónica y el Banco de Estados Unidos, Bank of America. Como diciendo, bueno, acá está el núcleo del disturbio, el núcleo del problema. Sí. Después, en el siglo XX, los masones empezaron a aparecer ahí full como una especie de chivo expiatorio que le servía a todo el mundo, al comunismo y al fascismo, al nazismo, a todos para señalar lo que no querían. Todos. Lo que no querían. De golpe era como que eran los culpables les apuntaban de los dos lados. Sí, de todos lados. Y donde tuvieron más influencia, que fue siglo XVIII y XIX. Sí, XVIII y XIX creo que es el gran momento. Y ahora parece más como una reunión de... Y me puse a ver, por ejemplo, claro, masón del siglo XVIII, San Martín, Sarmiento, tipo de... Sí, a ver, acá los tengo anotados. Urquiza, Derqui, Mitre, Sarmiento, Leandro Alem... ¿Quién más? Bueno, Juan José son un montón. Juan José Paso, Castelli, Mariano Moreno, Manuel Belgrano. Participaron en la caída del primer triunvirato, la formación del segundo, la asamblea del año 13. Bernardino Rivadavia. Pueyrredón. Masones reconocidos del siglo XX, Adrián Otero de... lo vi, entré a la página de la Gran Logia de coso, ¿cómo se llama? Iba a decir Memphis la blusera.
El de Memphis la blusera claro, ese es como de Rivadavia a Adriano Otero. Okay. Es como, te das cuenta que el siglo XX quizás no fue tan propicio. Claro, sí. Quizás los hermanos de la Gran Logia. Las ideas no florecieron en el siglo. Bueno. No fue un siglo de grandes ideas. Está bien. Se complica un poco. Para mí, entonces, fundamentos a favor de los masones controlan el mundo serían, bueno, genuinamente son un grupo de personas que en la historia ha habido muchos que tomaron grandes decisiones, fueron líderes fundaron de revoluciones, exacto, y todo. Ahora tienen como cierta transparencia, ahora ya está bastante como desarticulado y después... Perdieron el mojo. Claro, y con el correr de los siglos lo que se ve también es que incluso han tenido como posturas, han tenido líderes o personas destacadas dentro de la masonería que tenían políticas enfrentadas, que iban por diferentes partidos, que estaban a favor o en contra de, no sé, el matrimonio igualitario o todas esas grandes decisiones y debates del siglo XXI. Así que, para mí, flojita esta. Flojita. La de echarle la culpa al masón es flojita. No le estoy... Después tenemos la otra, que es judíos. Que ya ni siquiera es... Bueno, ahora después, obviamente, de todo lo que pasó con el ataque terrorista de Hamas en Israel en octubre de 2023. 23. Ahora ya está presente en todo, pero más el tema Israel, ¿no? Siempre sale igual. Sí. Y el tema como Estado, como políticas y demás, pero siempre ahí abajo está el antisemitismo. Los judíos como son los culpables. Manejan el mundo. De todo. Para empezar por el tema de que muchas poblaciones judías no podrían, en diferentes épocas de la historia, no podían tener tierras, ni cargos públicos, ni corporaciones, ni podían formar parte de corporaciones profesionales. Entonces ahí se especializan en el comercio y el préstamo, como, no sé, el mercader de Venecia, ¿no? Shylock. Domaron. Y después, ¿qué pasó? Eso mismo, o sea, claro. Su expulsión lo convirtió en su fortaleza. Claro, exacto, es espectacular pero eso. Pasa, es algo y después el mundo dijo como, ¿cómo que manejas la guita? Bueno, dale, hermano, o sea, vos me pusiste lo único que me deja tocar. Lo siento si me hice bueno en eso. Es como que... es muy difícil. Sí, y ahí aparece la familia esta Rothschild, ¿no? Que es una de las que se menciona mucho, que durante el siglo XIX construyó una gran red bancaria, un imperio. Exactamente. Creo que literalmente eran como los paisanos de Once, vendían telas y empezaron con toda una cuestión de casas de cambio y préstamo y compra de oro, también finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y durante los periodos entre guerra florecieron. Y ahí, como siempre, en esto de las teorías conspirativas y demás, la teoría reemplaza el análisis, y en vez de pensar, ¿por qué ahora hay entes financieros? ¿Por qué hay como un estado bancario que tiene tanto poder? Fue como, esta familia judía es la culpable. Esta manga de judíos de los Rothschild. Exacto. Sí. Hay teorías de todo tipo. Yo, por ejemplo, hace un tiempo caí también en rabbit holes donde... decían, después nunca me puse a chequear nada, ¿no? Obvio, porque nunca en la cuestión de la conspiración es más la narrativa lo que importa. Después los hechos, en general, están distorsionados o mal contados, algunos son ciertos. Pero el hecho de que había llegado a que los Rothschild financiaron la Revolución Rusa. Que le pagaron personalmente a Lenin y a Trotsky, qué sé yo, para destruir al zar. Bien. Y es justamente en Rusia donde aparece un panfleto antisemita, que es Los Protocolos de Sabios de Sion, que es medio el texto fundacional del antisemitismo del siglo XX. Justamente parece que fue creado por el servicio secreto ruso, creo, para justamente desprestigiar a los judíos y a los bolcheviques, porque había muchos judíos bolcheviques. Claro, era como... y se expandió. Era supuestamente como un acta de una reunión en la que
los judíos, de nuevo. Los sabios. Sí, Un consejo de sabios judíos. Estaba contando cómo planeaba quedarse y dominar la prensa, la economía, la educación y el gobierno, que era apócrifo. Exactamente. Pero todavía hoy cuando... No, hoy circula como... Sí, hoy es texto de iniciación. Sí, cuando hay un loquito que en algún lado... El funnel que veo, o sea, el embudo que veo ahora muy claro es de Milipili que lee los protocolos de aviación. Es increíble. Sí. Pero hay mucho. Sí. Es tipo... Sí, como que da vuelta, siempre aparece. Siempre gira. Sí. Y bueno, y también hay que reconocer que hay una historia larguísima de... antisemitismo en Europa que jamás... no se hacen cargo que jamás se del pasado. No, que jamás se solucionó. O sea, sí. Con orígenes, orígenes en el inicio del cristianismo, la Edad Media. Bueno, los judíos fueron sistemáticamente echados, perseguidos y demás, lo cual muchas veces de la visión conspirativa es, y claro, sí. Por eso los rajaron de todos. Claro, los rajaron de todos lados, precisamente, lo cual confirma, confirma el sesgo. Y yo no sabía, pero hay un caso muy particular en Francia, se llama el caso Dreyfus, que el tipo era un artillero del ejército francés que se lo acusa de pasar información a los alemanes creo que en la guerra de Alsacia y Lorena, previo a la Primera Guerra Mundial, en una de las tantas guerras entre Alemania y Francia. Como era es judío, hay un linchamiento público, el tipo era inocente, lo juzgan, lo meten preso, es un gran tema nacional en Francia, y después de no sé cuántas revisiones y qué sé yo, finalmente se dan cuenta que había sido toda una especie de turba iracunda que se había dejado llevar, justamente por el origen judío de Dreyfus, y lo liberan. Pero es a partir de ahí que un intelectual judío, no me acuerdo el nombre, pero es que es básicamente el padre fundador, ya que estamos con el padre fundador, es el padre fundador del sionismo. El tipo dice, los judíos no estamos seguros en Europa. Claro. Y empieza, creo que es Hertz, a ver, ya te digo. Viste que igual mientras... sí, Theodor Hertz. Le mandamos un beso. Un beso. Y el chabón, ahí empieza el movimiento, precisamente el movimiento sionista, que es la construcción de un Estado judío, en lo que se consideraba, digamos, su hogar original, porque dicen, no estamos más seguros, o sea, es justamente ese incidente el que dice, no estamos más seguros en Europa. Bastante antes del Holocausto y toda la bola. Pero no se hace mucho cargo Europa de eso, ¿viste? Es como que Europa lo tapó. Sí, y una vez que apareció Hitler y el nazismo esto fue es como... Hitler. Hitler, los alemanes. Sí. Y bueno, parte de toda la historiografía que hay alrededor del Holocausto tiene que ver con los diferentes casos digamos, los diferentes niveles de cooperación que tuvo Hitler en otros países. Tipo, en Francia hubo campos de concentración. Bueno, España con los Reyes Católicos es el primero en expulsar y crear pogroms. Bueno, como que es una historia muy jodida. Y Europa se medio que se hace el boludo, después viene a acusar a Argentina de racista. Y el nazismo supo usar muy bien el tema en cuanto a relato, como se dice ahora, el tema de decir que los judíos tenían el dominio financiero y además... a la vez eran culpables de la revolución comunista. Sí, claro. Es que justamente con toda la idea de los Rothschild... O sea, eran los culpables del capitalismo y de los bolcheviques al mismo tiempo. Sí. Es increíble cómo el nazismo pegaba hacia las dos bandas. ¿Viste? Era como una... En su propia visión era casi una visión de extremo centro, ¿viste? Porque era como... Sí. Era muy centrista. ¿Sí? Era una visión en algún punto anticapitalista, más allá de que después obviamente está recontra también documentado el apoyo de los titanes de la industria alemana al Tercer Reich, pero sí a la idea de capitalismo, era una especie medio de capitalismo nacional, y también obviamente nacionalsocialismo, se llamaban así, pero esta idea había como una cosa de un anti-internacionalismo grande, que era la otra cara, o sea, los socialistas eran todos internacionalistas, y siempre está... de alguna manera asociado esa idea de tanto los masones como los judíos y demás, la idea del gobierno mundial. Ese es hoy por hoy sigue siendo el gran quid de la cuestión conspirativa, es en qué momento o cuándo
va a aparecer el gobierno unificado planetario que sojuzgue a todo el planeta bajo un solo mando político. Esa es la conspiración de las conspiraciones, digamos. Que es lo que sucede tras bambalinas, pero de alguna manera siempre el pensamiento conspirativo está esperando que esa realidad se revele de alguna manera. Porque el nuevo orden mundial, el gran gobierno mundial, sería como revelar lo que está oculto, que es hay 1 o 2 o 10 o 100 tipos que manejan el planeta y que finalmente se hagan cargo, como decir, bueno, sí, somos el gobierno, somos el gobierno mundial. Trump ganó las 2 elecciones con esa promesa vendida de diferente manera, ¿no? Claro. Como la primera era la del Deep State. El Deep State y Drain the Swamp. Claro, que el Deep State sería el Estado profundo. Un presidente va y viene, pero hay cosas que quedan siempre, las diferentes agencias de inteligencia, las Fuerzas Armadas, que no importa quién esté en la Casa Blanca en este caso, ellos siempre están ahí. Claro. Todos los, no sé, esos senadores que están hace 103 millones de años, como el que el otro día, que hace unas semanas, o hace como un mes, no me acuerdo, tuvo que salir a decir que estaba vivo. No morí. Sí, como con un diario a mostrar que estaba vivo, porque lleva... Una prueba de vida. Sí, es de Kentucky a senador desde el 70, no sé cómo. Entonces, la verdad era fácil que apareciera Trump a decir como yo les voy a contar todo de quiénes están realmente manejando todo, y ahí lo que hizo la gente, ahí se mezcla y ahí aparece Internet como la herramienta definitiva para enganchar todos esos hilos, para hacer como esa mega red, y con QAnon lo que fue, que era básicamente, era espectacular QAnon, porque era como cuando tu amiga o tu amigo tiene ganas de que el que le gusta le haya tirado onda, y vos decís como, no amiga, no hay nada ahí, porque vos ves las pistas de Q y eran como una foto de una lapicera. Y la lapicera simboliza, porque según la orientación como, y los grados. Sí. Y era bueno, como... y hay mucho de eso, hay mucha de, obviamente, como la idea de que esto pasó mucho con la masonería, como la masonería está toda inmiscuida en los rituales, los símbolos, también hay una especie de hermenéutica infinita de los símbolos. Todos los símbolos son símbolos de algo, todo coincide con todo, encontrás patrones en todo y podés ver cómo esto y lo otro está pegado, y entonces el ojo del dólar tiene que ver con la Reserva Federal, el patrón oro, el gobierno mundial, los Rothschild. Todo. El Estado profundo. Entonces la primera elección de Trump gana con eso, después gana de alguna forma diciendo que, entre otras cosas que iba a revelar en 2020, sí fue la elección, era los archivos Epstein, ¿no? Jeffrey Epstein. Bueno. Y ahí es donde está todo, y todas las discusiones actuales un poco pasan por ahí. Está todo ahí. Porque tenés un apellido judío con las élites. Las élites. El templo de la isla. El templo de la isla. El templo de la isla. Y después van y políticos. Bueno, Epstein, un tipo que también no ayudó, que en 2007-2008, en ese proceso judicial que tuvo, fue... exonerado. Sí, lo trataron, la verdad, que salió muy beneficiado judicialmente. Bueno, esta es la otra, la contraparte, digamos, porque si no parece todo el tiempo que uno está desmintiendo o existen conspiraciones. Esto también es la otra parte. Existen conspiraciones en el mundo. Y hay grupos de poder, hay grupos de lobby. Epstein es una gran olla que se destapó. Sin irnos muy lejos, Argentina tiene un contacto con esto otro de los rabbit holes infinitos y que no se termina más. Licio Gelli era un italiano, estuvo involucrado en el quilombo del Banco Ambrosiano, mafia, quilombo mal, heavy metal, y tenía una logia que se llamaba PDU, fue una de las logias masónicas más importantes de Italia, y es uno de los que más apoya el retorno de Perón en el 73. Y en paralelo, Gelli era o participaba de después lo que se conoció como Operación Gladio, una senadora de, el Congreso del Senado italiano, descubre que durante años en Europa operó a través de agencias de inteligencia, la CIA, un montón de organismos, la OTAN y demás, una
una red que se encargaba de, básicamente, de ficcionalizar, o lo que se conoce como ataques de falsa bandera, hacer parecer que había ataques de grupos comunistas extremos para fomentar el anticomunismo en la población. Entonces ponían una bomba, lo firmaba como Partido Comunista Italiano, pum. Y eso había sido organizado, por eso se llamaba Operación Gladio, con los soldados de la SS, o con parte de la estructura de los soldados de la SS, que Hitler había dejado cuando se retira de toda Europa, deja una red conocida como los Stay Behind, que era como... Los que dejaron atrás. Los que dejaron atrás, te dejamos infiltrado en esta sociedad para que cuando venga el Cuarto Reich te volvemos a reactivar como el soldado de invierno. Rápidamente la inteligencia de la OTAN, que en ese momento no era la OTAN, pero luego es la OTAN, los detecta y los empieza a usar para todas estas acciones paramilitares anticomunistas en Europa. Licio Gelli es uno de los principales personajes que se encarga de articular, articulaba la CIA, el Vaticano, guita de los narcos, venta de armas, qué sé yo, y justamente termina como siendo uno de los personajes que arman o están detrás del retorno de Perón a Argentina. Perón lo termina nombrando con la orden del general San Martín antes de morir, y parece que, o se sospecha, que es uno, o quizás la logia porque el general no cumplió, fueron los que les terminan cortando las manos. No, y que es una venganza esotérica, sobre todo con la mano izquierda. La mano izquierda, que es muy... Exactamente. En la magia del ocultismo representa la mano del poder. Entonces, bueno, ¿quién tendrá la mano izquierda de Perón? Y todo esto, chicos, es real. Pueden buscarlo, está documentado. Esto no es falopa, boludo. No, claro, está ahí está la foto, boludo. Es como lo de Epstein. Es Epstein en los 70. Epstein sí era un Banco chabón Ambrosiano, que chamullando, o sea, hablando, haciendo, conectándose, yo te compro este cuadro, te compro acá, te invierto acá, te invierto allá. Pum. Se fue te tengo juntando, filmado garchándote un chancho. Claro, ¿Ahora qué hacemos? se fue juntando con toda la gente que necesitaba en Nueva York y en Florida por Mar-a-Lago y demás. Y empezó, bueno, a hacer cosas horrorosas con menores y con mujeres, llevando, trayendo lo de la isla y todo eso. Eso real. Las fotos de Clinton, que era amigo de Trump, del ex príncipe Andrés, todo eso real. Noam Chomsky. Claro. Todo eso real. La foto de Chomsky. Real. Todo eso real. Chomsky, real. Ahora, de ahí a que él fuera de alguna manera un líder de una red de pedofilia que es la que en realidad maneja el estado profundo o que se trafican chicos para, como dice Tim Ballard, como decía Tim Ballard, el de Sound of Freedom, para sacarle el adrenocromo, para hacer como Oprah, que se supone que está bárbara porque le saca cuando los nenes es medio Monster Inc. Cuando los nenes gritan, generan una sustancia que es el adrenocromo. Es real la teoría. Se lo extraen y eso es como una especie de elixir que alarga la vida. Claro, todo eso es ya parte de la fantasía. Epstein real. O sea, Peter Thiel desayuna adrenocromo. Claro, exacto. Que es... Si vos lo pensás, es una fábula, es un cuento de los hermanos Grimm. Tenés un montón de bueno, pero siempre seres siniestros que secuestran chicos. Es que siempre permanece el arquetipo de el daño a los infantes. Hay algo, ¿no? Es como... Esto... Que hoy se maneja... Es medio el huevo yo ahí es medio el huevo y la gallina. No sé qué vino primero. Si la gente que se comía bebés o el miedo que crea el arquetipo. Sí. Y hoy en día se dieron cuenta que... Bueno, al dios Molo, que era en posta, en Caná, los cananitas creo que le tiraban bebés adentro del ídolo ese prendido fuego y los prendían fuego. Bueno, una cosa nefasta. Está mal. Matar está mal, sacrificio humano está mal, sacrificio de bebé está mal. Yo ahora que soy padre y veo a mi bebé, no, mirá si viene a comerse la vida para estar... Ahora me tengo que comprar una escopeta por si viene Epstein. No, hay cremas ahora con enferma de salmón, vayan a comprar eso, vayan con los animales. No con otra cosa. Huasca de valle. Claro, que aparte creo que es como un subproducto, o sea, ni siquiera sos el culpable de la muerte del salmón. Bueno, y ahí entonces, ahí tenés... tenés bueno, todo esos ya son los... yo creo que vamos a tener que dedicar un capítulo a Nisman porque vamos a volver todo el tiempo. Sí. Con Nisman pasó algo. El quiebre de la realidad, el quiebre definitivo de la opinión pública en Argentina. Asesinado suicidado. Es la situación cuántica.
Ahí lo único que uno puede ver en el caso de Nisman es que hay algo mucho más grande. Es como, le viste el tentáculo a Cthulhu, ¿viste? Como, acá hay algo que nunca vamos a poder entender nosotros que somos unas hormigas totales, de cómo se maneja o qué carajo está pasando en el planeta, ¿no? Es como un pequeño teaser. Y un poco lo que pasa con estos casos, Epstein, Propaganda Due, qué sé yo, los casos documentados de conspiración, también es lo mismo. Es como decís, Sí. le vi el tentáculo de Cthulhu. Sí. Lo vi. Y eso te volvés medio loco. Tronás. Y si empezás a seguir buscando el tentáculo por todos lados, obviamente que lo vas a encontrar y lo vas a encontrar en todo y vas a caer en la demencia. Pero hay un sustrato. Nos faltó, ahí entra también el tema Davos. El Foro Económico Mundial, el grupo de Bilderberg. Eso. También los alemanes tienen a los Rothschild, los Illuminati, Grupo Bilderberg. ¿Qué pasa ahí? Alemania, Suiza. Sí. También un grupo de lobby de las familias y los personajes más ricos del planeta. Poca transparencia. O sea, Bilderberg está completamente nula transparencia. No se sabe lo que sucede, lo único que se sabe es que se reúnen. Sí. Que acá tenemos la versión Manaos, que es lo de Xiao Xiao. Lo del Xiao Xiao. Sí. Te juntan. Sí, tenés que ir ahí. Claro. Te invitan. Claro, soplás un par de. Sí. Y ahí esos se juntan más o menos desde la posguerra, ¿no? Sí, Bilderberg. Y después está la versión norteamericana que se llama Bohemian Grove. Es muy poco serio. Es muy poco serio. Supuestamente, literalmente se llama Bohemian Group porque supuestamente lo fundó un grupo de gente bohemia, artistas, poetas y qué sé yo, y se juntaron en inglés. Groove es como arboleda, y compraron tienen un terreno de 100 no sé cuántas hectáreas en California, a las afueras creo de San Francisco o por ahí, y también se juntan todos personajes súper influyentes, es todo mega secreto, qué sé yo, y tienen un par de rituales raros. Tienen una lechuza gigante. Sí. A la cual al final de la reunión anual queman un muñeco de un humano. Pará, ¿la lechuza es de verdad? No, la lechuza es de madera. Como una lechuza y le queman un muñeco humano en honor a la lechuza. Sí, y adentro es como cuando te vas de campamento y viste que metés tus deseos del año y los quemás. Bueno, hacen algo así, pero con una maqueta de un humano. Raro. Pero en Bohemian Grove estaban gente tipo el presidente Truman, Gerald Ford. Bueno, como presidente de Estados Unidos, gente influyente. Y obviamente, ¿quién se metió de incógnito y filmó Bohemian Grove en los 2000? Alex Jones. Mira. Hizo un documental todo sobre Bohemian Grove, que obviamente, ya lo conocen. Alex Jones es el maestro, hoy por hoy es el cunio planetario. Es el maestro de la gran conspiración. O sea, es el maestro anti-conspirativo, ¿no? Igual se ha comido un par de juicios en contra porque dijo el problema cuando te pasas un par de pueblos, está fuerte. Te cae la fuerza de la ley en Estados Unidos, ¿no? Sí. Ahí en todas estas lo que tenemos, como también en la de Peter Thiel, que se habló bastante este año, Dialogue, es que algunos publican quiénes están invitados y no los temas, otros no publican nada. Y el tema es la desigualdad de acceso y la falta de transparencia, porque es toda gente que no hay uno o que tiene... Y ahí me parece que acá es donde está quizás la cuestión más sólida, porque ahí sí tenés hoy un montón de gente de diferentes ramas que tienen poder de decisión y que están juntas en una especie de fin de semana con arbolitos y pasto, charlando de para dónde creen que tiene que ir el mundo. Pero, claro, lo que uno puede exigir o tratar de exigir... De Adrián Otero a Peter Thiel hay un salto cuántico de diferencia. Porque son además ámbitos dije cuántico 15 veces. Ya lo promueven la cooperación público y privada, pero sin meter a los ciudadanos que votan a esos funcionarios públicos y toda esa cuestión. Pero llevarlo al punto, y ahí me parece que es donde uno tiene que... La pregunta es, ¿comen bebés o no? En el menú del grupo de Thiel, ¿hay adenocromo en el desayuno o no?
¿Qué te dice tu corazón? Mi cerebro me dice que no, mi corazón me dice sí. No, yo creo que la no. La piel de Till está tensa, Kersa. Pero para mí ya tenemos tecnología suficiente en skincare y operaciones. Es verdad. No creo. Creo que, bueno, otras cosas pueden llegar a pensar, como esto que decías vos hace un rato de una especie de estado global, mundial, o sea, como una especie de esto que quiere Peter Thiel, ¿no? Una especie de falta de Estado, pero que a la vez son estos tecnócratas que de alguna manera manejarían todo el planeta, que no está muy alejado de lo que ya está pasando. No hay que ser muy conspirativo tampoco. Esto es más o menos hacia dónde... Sí. Bueno, pero de alguna manera son como logias, si nos ponemos a pensar, son logias modernas, son estructuras pseudo-masónicas. Para mí la cuestión es que del ritual, el secretismo. Sí, nosotros creo, tipos, como en general todos tipos, como los masones que antes no dejaban mujeres. No se admiten todas putas. Claro, sí. El tema es que para mí nosotros, como ciudadanos, como gente de a pie. Sí, gente de a pie, gente común. Cuando reducimos todo a una teoría, a una conspiración total, como decíamos antes, ahí anulamos la capacidad de análisis y de señalar las cosas que particularmente sí podemos de alguna manera tratar de modificar, como por ejemplo, no sé, estar atento, porque vos, no le podés prohibir a empresarios y funcionarios que tomen un café. Pero sí podés estar atento, ponerles reglas de que tengan que decirlo, de que tengan que decir el otro. Bueno, acá tenemos el caso de, esto quizás suena cuca, pero Lago Escondido, ¿no? Donde teníamos jueces que tenían causas políticas muy claves, que de golpe van con pasajes pagos por una corporación y después aparecen mensajes donde están diciendo a ver cómo mentían sobre quién les había pagado los pasajes. Entonces creo que en vez de buscar detrás un villano gigante, lo que hay que tratar es de estar como pillo para ponerles, me parece... Me gusta la conclusión, o por lo menos la idea, ¿no? De que de alguna manera la gran conspiración siempre termina anulando la poca, pero significativa capacidad de agencia que uno tiene políticamente en la vida cotidiana. Porque... ¿no? Así es mucho más fácil decir, no importa lo que yo haga, nada va a cambiar nunca. Bueno, hay algo de eso. Y ahí caemos en el nihilismo. Y es que claro, hay algo medio de derrotismo muy grande cuando caes en la de está todo arreglado. Sí, ya es como las cartas ya están echadas. No puedo hacer nada, entonces no hago nada. Sí. Hay un poco de... Sí, total. Que es como... De esa postura también. Sí, que es un poco, creo, a donde va cuando se habla de lo apolítico. Creo que se confunde también con eso y de bueno, listo, ya está, no hago más nada y las cosas marchan. Sí. Pensaba, vos ya dijiste algunas, pero teorías que sí resultaron conspiraciones, que sí resultaron reales. Vos no me acuerdo cuál dijiste antes, pero una que nos gusta mucho siempre es MK Ultra. MK Ultra. Que era este programa clandestino de la CIA, que arrancó en los 50 hasta los 70, que experimentaba con LSD. Tecnologías de control mental. Exacto, de modificación del comportamiento y control. Básicamente agarraban gente y les daban... La volvían loca, la psicotizaban. Exacto, a ver si Esto lo hicieron en universidades, en hospitales, en cárceles, con diferentes personas y no eran claros con respecto a qué iban a hacer. Y cuando en el 73, no me acuerdo si se descubre o lo terminan, desaparecen un montón de papeles y todo eso. Pero se sabe que esto sucedió, es súper real. Después, creo que esto lo mencionaste. No, pero no de Estados Unidos, pero el FBI también tuvo en los 50 su grupo que se metía en grupos supuestamente subversivos y generaba ahí como disturbios y cuestiones. Por ejemplo, con, no sé, Martin Luther King y demás, para tratar de infiltrados, no solo para espiar, sino también para manchar la reputación, para todas esas cuestiones. El Plan Cóndor es como siempre. El Plan Cóndor es como para mí, para Latinoamérica, es como siempre la respuesta. Study Plan Cóndor. Para el que no tiene ni idea del Plan Cóndor, ¿cómo se lo explicamos? Básicamente fue un plan de articulación de dictaduras latinoamericanas para
llevar a cabo. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil. Sí. O sea, casi todo el continente. Para exterminar a grupos políticos de izquierda radicalizada, digamos, básicamente. Sí. Por Estados Unidos. Por Estados Unidos. Y la Escuela de las Américas. Sí, Plan Cóndor, tremendo. Después, las tabacaleras, se supo que se habían organizado para orquestar como toda una gran tapadera de que durante décadas de que fumar hacía mal. Entonces, Mad Men y todo eso, como sí, dale un puchito a tu niño y todo, porque las tabacaleras... Le abren los bronquios. Claro, sí, y eso un poco hizo, me parece, como en el consumismo... esas cosas, ese tipo de historias que resultaron ser verdad, de conspiraciones, hizo que muchas veces ahora algunos ya sospechemos de todo lo que te dicen, como, che, esto sería algo así, como, esto me va a dar súper cáncer. Sí, re. Porque hubo eso. Ahora los microplásticos, ahora el enemigo son los microplásticos. Que ahora igual está... el plomo... Que ahora igual está en caída. La contracara de siempre, que es tipo las... organizaciones que necesitan o viven de todas esas banderas como ecologistas orgánicas y las demás. NGOs, las ONGs que se van para el otro lado y te dicen no puedes existir porque existir está mal. Si respiras, estás matando al planeta. Snowden probó también. Snowden es el rey. 2013. Él demostró que el alcance del programa de vigilancia de los Estados Unidos... Sí, Five Eyes, Estados Obama, Unidos, los británicos, Australia. Sí. Bueno, ahí aparecieron los documentos acerca de los intentos de influencia, las acciones coordinadas de influencia de Inglaterra sobre la cuestión Malvinas en Argentina a través de medios digitales, lo cual siempre estaba en el rango de la sospecha y demás. Hay documentos, se pueden buscar, se pueden encontrar. Obviamente, investigación que hizo nuestro querido amigo Edifite. Y el coronavirus, boludo, que era creado en un laboratorio. Sí. Ese era más nuevita. Está muy en discusión. Todavía está en discusión. Sí, pero ya las propias 4 o 5 agencias de Estados Unidos lo terminaron reconociendo. Sí. Algo rarísimo entre Fauci y la plata que bajaba. Bueno, eso también, argumento muy trampista sobre todo el problema con Fauci, es una boludez. Que era y después al final era el gran villano. En realidad el Ministerio de Salud de Estados Unidos bancaba el laboratorio, o sea, ponía plata en el laboratorio de China, donde supuestamente el virus del coronavirus, el último, el de la gran pandemia, se filtró. Igual hay algo que... como para cerrar este hilo de pensamiento, que es que estas que estuvimos mencionando que sí son reales, ahí te das cuenta que eran planes mucho más delimitados. O sea, que era un grupo de personas determinado con un fin determinado y con un plan. Sí. No era una cuestión tan global, de alcance total. Exacto, de super mega villano de Bond, sino que eran actores identificables que dejaron rastros en el camino que hicieron para conseguir ese objetivo delimitado que vos podés señalar, el control de no sé qué, la aniquilación de estos grupos, que vender cigarrillos, como cuestiones así. Por otro lado, tenemos audios. Estuvimos hablando mucho de los masones y le preguntamos a la hermana María Elena Castillo, gran maestra de la Gran Logia Femenina Argentina, un poco sobre cómo se sienten ellos con respecto a que cada vez que pasa cualquier cosa, porque acá lo hemos visto hasta con accidentes aéreos en nuestro país, que vos decís como, que de golpe dicen como, investiguen a los masones. Bueno, pensar en que la masonería es una institución que domina el mundo, creo que es una idea que puede estar latente en el imaginario colectivo y quizás sea una de las ideas más antiguas y persistentes de la historia y que se traducen como teorías de conspiración. Pero lo cierto es que la realidad de nuestra institución hace que nos encontremos
sujetos a las normas de los países en los que existimos. Y esto hace que estemos inscriptos en las inspecciones generales de justicia, en los organismos de contralor económico-financiero, y que nuestra actividad no sea una actividad oculta, sino muy por el contrario, nuestra institución se ha visto en algún momento de la historia quizás constreñida a trabajar mucho más puertas adentro, y esto producto a que la masonería fue perseguida en algunos momentos históricos y en algunas naciones. Pero la verdad es que nuestra institución es una organización filosófica, filantrópica, progresista, que busca el fortalecimiento del ser humano en valores y en virtudes, que trabaja para la construcción de librepensadores, sujetos que van en búsqueda del perfeccionamiento intelectual, moral, ético, para ser útiles a la sociedad. Entonces, creo fundamentalmente que esta construcción de dominación mundial o de conspiración no se condice con la realidad. Por el otro lado, no existe a nivel internacional una organización que aglutine bajo el mando de una sola persona con potestad a todas las organizaciones de francmasonería que existen en los distintos países. Muy por el contrario, podríamos decir que la masonería se encuentra circunscripta a cada jurisdicción, a cada geografía, y que desde este punto de vista es inviable constituirse en una organización que domine al mundo. Y creo que también se confunden con algunas ideas o escasos conocimientos que hay de otra organización que son los Illuminatis, que no es la organización masónica. Y van a encontrar masones participando en los distintos poderes del Estado, sea ejecutivo, legislativo, judicial, sean a nivel provincial, local, municipal y o nacional, en las organizaciones intermedias, mutuales, organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados, escribanos, médicos. ¿Por qué? Porque la masonería cree que puede ser puente que acerque orillas, que su método es eficiente y es eficaz y que construye ciudadanía respetuosa, tolerante, en beneficio no solamente de los distintos tiempos y las distintas geografías, sino en un legado de construcción colectiva, de tolerancia, de respeto, de compromiso a un futuro mejor. Creería de que, dicho todo esto, es muy difícil pensar que como institución tengamos como finalidad dominar el mundo. Básicamente no son Magneto de los X-Men, ¿no? No sé, según nos dice ya. Y un poco lo que estuvimos hablando todo este rato es que, o me parece que es no sé vos qué opinás, una de las conclusiones que podemos sacar es que el poder está claramente muy concentrado, ¿no? No me acuerdo cómo era el porcentaje que se estudió ahora, que era como un grupo, a ver si lo tengo acá. Tipo el 1% del planeta. El 10% más rico posee alrededor de 3/4 partes de la riqueza mundial y la mitad más pobre tiene el 2%. Claro. Sí, o sea, es como, y cuando te vas como pero el poder, si bien estaba muy concentrado, se distribuye entre estados, corporaciones, bancos, fondos de inversión, plataformas, fuerzas armadas, organismos internacionales y demás. O sea, está muy concentrado, pero en un grupito. No tanto en un super mega villano. No está el grupo de WhatsApp. No, claro, un grupo de WhatsApp. No está el grupo de WhatsApp donde deciden todo tipo de... Dominación mundial. Claro. Dominación mundial. Y bueno, uno de ellos, uno de estos grupos son los bancos o las cuestiones financieras. Y así como hablamos con la hermana gran maestra de la logia femenina argentina, también hablamos con un rabino para preguntar, sobre todo en estas épocas, cómo es que dentro del antisemitismo y demás
aparezcan metidos, aparezca una religión además metida como culpables de lo que hace un Estado y de cualquier otra cuestión, de un volcán que entró en erupción. Daniel Goldman es rabino y nos dijo esto. Bueno, hay un concepto que yo enseño en mis clases que a mí me resulta muy significativo. Se llama el alosemitismo. El alosemitismo. Este es un concepto acuñado por un escritor polaco, Arthur Sandauer, y también retomado por otro pensador, Brian Cheyette, que consiste en la práctica de acotar a los judíos como un pueblo completamente distinto a los demás para describirlos y comprenderlos. Y lo peligroso del alosemitismo es que establece una actitud ambivalente, anti o filosemita. Esta actitud genera lo que se denomina una heterofobia, o sea, un resentimiento hacia lo diferente. En este sentido, sostiene Jacques Lacan, el famoso psicoanalista francés, que la diferencia la debemos pensar no como una afirmación ontológica, sino como una variación sobre el distinto. Esa variación remite a lo amenazador, o sea, lo que debe permanecer en el sitio que el poder le asigna. Bueno, siguiendo con esta idea, Zygmunt Bauman, el padre del pensamiento líquido, ¿sí?, asevera que el resentimiento hacia los judíos forma parte no de una heterofobia, sino de una proteofobia, es decir, el recelo y la irritación en razón de su otredad, entendiendo al otro en términos del famoso pensador Emmanuel Levinas como alguien que socava la naturaleza monótona, repetitiva y predecible de la vida y del mundo. En definitiva, ¿no?, lo inamoldable, es decir, lo que no se adapta a un molde en el esquema del pensamiento del antisemita, hace que no pueda encasillar al judío en lo que supuestamente él entiende como religión, pueblo o nación, lo que transforma al judío en una fisura para el orden del mundo. Bueno, este viejo prejuicio, ¿sí?, con sus monstruosidades prácticas, según Edward Flannery, un clásico sobre el tema, ya tiene 23 siglos de edad. Él lo plantea en un tratado que editó Editorial Paidós hace algunas décadas atrás, que se llama 23 siglos de antisemitismo. Hoy también el conspiracionismo es un mega negocio, no solo para, no sé, sacar libros, dar charlas, sino... Es una audiencia infinita. Total. Bueno, literalmente Alex Jones Sí. es una máquina, es un powerhouse. Sí. Arranca el programa y te vende los bulks de comida para tu prep, como si fueras prepper. Exactamente. O sea, los que comprate están esperando. estos 50 kilos de comida para cuando venga el apocalipsis, ¿entendés? Como, tomá, Bien, bla. claro. Sí, y de todos estos temas encontrás en YouTube recontra mega mil garpa. YouTube es YouTube es como... el gran centro. Sí, obviamente hay un recrudecimiento a partir de lo que decís vos, del atentado y también del exterminio que está llevando adelante las fuerzas de las FDI en Palestina, digamos, ¿no? O sea, eso creo que ahí se mezcla. Total. Se mezcla mucho y todo el mundo dice, no, pero es antisionismo, y bueno, y ahí aprovecha gente para expulsar su antisemitismo y lo que sea. Pero bueno, creo que es un momento muy complejo, sobre todo para la política exterior, y no solo la política exterior del Estado de Israel, sino la imagen mundial. Y aparte porque siempre es una doble naturaleza muy difícil, creo lo que dice acá el rabino, muy difícil de procesar. Y gran parte de la sospecha es esa, ¿no? Como, bueno, ¿y los judíos qué son? ¿Entendés? Esta idea de que siempre está la lealtad partida, ¿viste? Sí. No, si alguien es argentino y judío, no sos tan argentino, o está la sospecha, ¿viste? Como, no, bueno, pero en realidad vos trabajás para Israel, ¿viste? Como, no bueno, cantes el himno. Exactamente. Sí. Esa idea de la doble naturaleza, la doble nacionalidad, unida a la religión además, es un quilombo de la gran puta. Y ahora creo muy aumentado. Yo lo que veo creciendo es, bueno, a partir obviamente del conflicto y de la política de exterminio llevada adelante por el ejército, hay un recrudecimiento muy fuerte de un sentimiento ya no antisionista, sino
puramente antijudío. Sí. Antijudío. Bueno, en Hollywood todo lo que está pasando llega a un punto ridículo. Ridículo, ¿no? Como claro, yo no lo sigo, ese me lo pierdo. No, totalmente ridículo, ya no tiene nada sentido. Nada tiene sentido, es porque el progresismo está y la ultraderecha, entonces de golpe se tocan y dicen como... No, y vos decís como, che, ¿por qué está...? Ya no hay sistemas delimitados, claro. ¿viste? Es como que todo sí. Es como, hay tantos ecos y resonancias que todo es... Bueno, en el todo Mundial ruido. a Messi le decían sionista, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Era como... ¿Qué? Sí, era como... Flaco, si ustedes le mandan... ¿Cómo? Sí. Le mandan 60.000 millones de dólares de armas por día. Y Messi, tipo, yo ni siquiera te hablo de inglés. Sacó la foto, la foto de Messi en el muro del parlamento, es impresionante. Yo me quedo con algunas cosas de toda esta charla. Primero que tenemos la idea de que el poder es más bien como una pirámide, ¿no? Nosotros estamos abajo. Eso. Y al final es una red. Me hace acordar a... Yo conocí una familia que se gastaban toda la guita y lo que les parecía más importante en la vida era que los hijos fueran a la mejor universidad privada posible. Claro. Porque sabían que iban a hacer, de ahí iban a salir con los contactos para después, exacto, que aunque ellos no tuvieran la plata para armar una empresa, una startup o lo que sea, iban a tenerlo. Sí. Exactamente. Entonces, es un poco eso, es como contactos, o sea... Me gusta esta idea de que en definitiva son dos imágenes de la arquitectura del poder, de la pirámide o de la red. Sí. Yo soy más partidario de la idea de red. Más allá de lo que hemos hablado ahora de, obviamente, existen las conspiraciones y los grupos de lobby, específicamente, podemos por lo menos delimitarlos a ámbitos muy claros. Sí, que son los que sí delimitan un poco como la cancha y las reglas, digamos. O sea, qué posibilidades son considerables, ¿no? Como que están mínimamente aceptado, ¿no? Como tipo te dan las reglas de la... y hoy por hoy también lo que hablábamos antes de derecha e izquierda, los dos están usando, si bien la extrema derecha en el mundo está usando más estas herramientas de las conspiraciones y demás, lo que sería la izquierda tampoco se queda exenta porque también está, sobre todo ahora con lo de Israel, llevándolo a niveles que es como, pará, si ya está esto para criticar, ¿por qué te tenés que ir hasta...? Yo creo que es el inevitable juego de quedar preso de la idea de audiencia. Creo que hoy por hoy la política está muy metida se está transformando, esto ya se viene hablando hace un montón, la política como entretenimiento, pero la contracara de eso es de tu base política tomarla como una audiencia. Entonces, si vos ves que este posteo funcionó bien o esta línea está prendiendo, la alimentás no solamente por el valor político que tiene, sino porque te genera eco, genera ruido, te genera interacción. Y ahí terminás... Y ahí es un problema porque estás subsumido de nuevo, por más que seas anticapitalista y qué sé yo, volvés a quedar subsumido en una lógica de la política como espectáculo, ¿no? Guy Debord y toda la bola. Y con esa teoría terminás ocultando esa estructura que es la que realmente está manejando todo eso. Y otra cosa clave, creo, es pensar a ver si hay alguna prueba que pueda dar por tierra con tu hipótesis. Porque en general con estas teorías totalitarias no hay prueba posible. O sea, no hay evidencia. No hay evidencia que pueda... No existe la idea contrafáctica. Exacto. Todo confirma que vos tenés razón. Sí. Y lo que hablábamos de la cadena causal queda totalmente anulado. Totalmente. Y ahí zafan los que ponen las reglas. Bueno, para mí justo ya estamos, ¿no? Ya estamos. Sí, bueno, esto fue en mi humilde opinión. Esto ha sido en mi humilde opinión. Nos reencontramos cuando nos reencontremos. Me encanta. Piensen. Un gusto, Juan. Qué sé yo. Un gusto, Fiora Sargenti.